Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por su siempre gentil sintonía a esta entrega semanal de Opinión y Noticia desde Sucesos. Recuerde usted que lo hacemos desde el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesosfm. También estamos en el Facebook, en el Instagram, en el sistema X con la dirección electrónica @radiosucesos S, una palabra seguida. Para el día de hoy, como siempre, gracias, insisto, por su sintonía, invitados de primer orden, de mucha expectativa. Nos va a acompañar el exministro de Economía, Mauricio Pozo, a propósito de el primer paquete para recoger fondos, para recoger recursos por parte del gobierno y que genera múltiples reacciones. También estaremos estableciendo contacto con el constitucionalista Rafael Ollarte, una vez que la Asamblea aprobó enmendar la Constitución para permitir el establecimiento de las bases militares extranjeras en el país. Pero ¿es posible sumar a eso, dado que se viene un referéndum con ese tema? ¿Es posible sumar otras preguntas, otros temas? Vamos a hablar de eso con el doctor Rafael Ollarte, que en interno ya nos expresa su escepticismo frente a lo que está ocurriendo. Ya lo van a escuchar. Y también estaremos en contacto con el principal, yo diría uno de los principales sismólogos de este país, científico, el ingeniero Hugo Yepes, a propósito de estas noticias alarmistas de la posible erupción del Guagua Pichincha. La alarma se la debemos, no sé si agradecer o rechazar, yo creo que rechazar a las famosas redes sociales que son las encargadas de crear esta alarma. Se lanzan cualquier titular irresponsable mañana mismo, que nos digan la hora y desde luego lugar para salir corriendo con la erupción. Pero vamos a establecer un contacto serio con el ingeniero Hugo Yepes para que nos dé una explicación sobre este fenómeno. Gracias. Aquí empezamos esta entrega semanal de Opinión y Noticia. La Asamblea Nacional aprobó eliminar de la Constitución vigente la prohibición de establecer más bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y que es otra de las principales demandas por una parte y ofertas por otro del presidente Noboa dentro de la guerra interna contra el crimen organizado. Pero la aprobación total de este cambio a la Constitución requiere dos pasos adicionales: el ok de la Corte Constitucional y la convocatoria a referéndum por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero eso, aunque importante, solo es parte de la crisis en que se observan varias direcciones y que golpea al país y espera otros cambios. Cambios a la misma Constitución y que ya son motivo de polémica unos y otros considerados hasta necesarios como una posible eliminación, simplemente ejemplo, de este polémico Consejo de Participación, el organismo encargado de poner autoridades de control, por ejemplo. Por eso a esta hora estamos estableciendo contacto y agradeciendo la presencia del doctor Rafael Ollarte,
conocido constitucionalista de nuestro país, analista de los temas jurídicos, una persona muy informada, para preguntarle, doctor, agradeciéndole este contacto con esta mesa de trabajo, si es que vamos a las urnas, se sobreentiende con este tema de las bases militares, sería posible, y está la consulta a usted como jurista, ¿sería posible establecer, no sé, un entendimiento quizás con la Corte Constitucional, con el Consejo Electoral, para hacer un referéndum de varias preguntas o por lo menos de dos o tres, que son las cosas que están pendientes y no solo de las bases militares? Empecemos por allí, doctor Ollarte, bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Buenos días, don Félix. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Radio Sucesos. A ver, le hago presente que, habiendo sido aprobada parlamentariamente la reforma parcial que elimina la torpe prohibición absoluta a la instalación de bases militares extranjeras o a la instalación de militares extranjeros en bases ecuatorianas, esto tiene que pasar a la Corte Constitucional para que recién la Corte determine. De hecho, ha ocurrido porque era formalmente una reforma no dificultosa, de si esta reforma se está quedando dentro del parámetro de la Corte Constitucional. ¿A qué me refiero? Cuando usted presenta un proyecto de reforma parcial, la Corte emite un primer dictamen diciéndole, como dijo en este caso, si es posible hacer esto a través de una reforma parcial. De acuerdo. Pero usted sabe que hay debate parlamentario. En los debates parlamentarios a veces se quitan cosas, se agregan otras, Ujú. no queda igual que como el proyecto original. Entonces esto vuelve a la Corte para que la Corte me diga, a ver, lo que usted me está trayendo acá es en el fondo lo que me preguntó la primera vez. En este caso sí lo es, porque era sencillo. Era simplemente retirar gran parte del artículo 5 y dejar solo el inicial que dice ese sarcasmo de que el Ecuador es un territorio de paz. Hoy día es un sarcasmo, ¿no? Ironías constitucionales, ¿no? Entonces la Corte, sin duda alguna, le va a decir, efectivamente, usted me dijo que su proyecto de reforma parcial era eliminar todo el resto del artículo 5 menos esa frase, y eso es lo que se aprobó, así es que ningún problema, le devuelvo, presidente, para que usted remita esto al Consejo Electoral y para que, y para que se convoque al referendo. El presidente de la República no está obligado a mandar mañana esto al Consejo Electoral. Esto ya ha ocurrido otras veces, don Félix, tampoco es que es una cosa novedosísima. Sí ha ocurrido, lo hizo, por ejemplo, en las mismas preguntas que hizo el año 2024 el presidente Noboa, se incluyó una reforma parcial iniciada por Lazo respecto del tema de las funciones de los militares y estas posibilidades de funciones complementarias. Eso ya se ha hecho, así es que en esto no hay sustos. No es que, ya la Corte emite el dictamen diciendo sí, puede convocarse la consulta al referendo y el presidente está obligado a mandar solo esa pregunta y tenemos que gastarnos 60 millones o 65 millones para hacer esa pregunta y no la otra, porque también hay otra que está pendiente, que todavía no se vota, que es el tema de la reforma parcial para eliminar el financiamiento público a los partidos y a la campaña electoral. Ujú. Entonces no hay ningún problema con esperar eso e incluso otras cosas más. Incluso el presidente de la República tal vez en ese momento podría decir, bueno, vea qué difícil que es reformar parcialmente la Constitución, frente al señalamiento de varios que le empujan al presidente de la República a decir, no haga ninguna asamblea constituyente, si hagamos nomás enmiendas y reformas parciales. Vea todo el tiempo que se toma cada reforma parcial, De acuerdo. que el dictamen, que las condiciones que te pone la Corte. Entonces el presidente de una de esas puede decir, a ver, entonces de una vez voy a preguntar lo de la consulta, lo de la constituyente, y de paso, este tema de las bases y del financiamiento estatal. Entonces, sobre eso no hay dificultad, don Félix. Consecuentemente, ¿usted sí cree que puede ser el próximo referéndum con varias preguntas? De hecho, eso les gusta a los presidentes. Pues, es que ya, esto de hacer una sola pregunta quedó para Febres Cordero en el referendo del 86. Pues. Ya, Ya de ahí, con Sixto Durán Ballén comenzamos a hacer cuatro, cinco, seis, siete preguntas. Y en los 90 hicimos eso. Y luego, ¿para qué le digo? Ya con estas ideas que tienen esta gente que hace el marketing político, de decirle a los presidentes, ve, no hagas solo una pregunta. Una pregunta es
las joyas de la corona y métete otras tonteras ahí como los toros, como los casinos, métele ahí a la gente para que la gente discuta cualquier bobería, pero lo principal era esto, pues. Entonces, eso también se suele hacer. Vea, por ejemplo, en el referendo que convocó el presidente Noboa, en las cuales usted tenía 4 preguntas para modificar la Constitución, el tema de la extradición, de los jueces, ¿qué será de unos jueces constitucionales? Pues ya, vea, 1 año, 2 meses que nos preguntaron eso, de los jueces constitucionales. Nanay, ¿qué pasa con las extradiciones? Jeje, 1 año, 2 meses después, no vaya a pasar con esto con las bases militares. Yo solo espero que a la gente no se le engañe, como pretendió en su momento, no digo Noboa, porque él no lo hizo, sino Lazo, y no Lazo directamente, sino gente del gobierno Lazo diciendo que con la extradición usted deportaba delincuentes. Y que cuando le decía, vea, no es así, la extradición no deporta delincuentes, te decían que tú estabas en contra de la pregunta, que ni sé qué. Bueno, uno le decía, no mienta, solo no mienta, dígale la verdad a la gente. Lo mismo que con las bases militares. No le mientes, diga, las bases Claro. militares. Yo estoy de acuerdo, yo creo que se debe eliminar esa prohibición y voy a votar que sí, Entonces, pero no me va a doctor, decir a mí que con eso se elimina la delincuencia. en este caso concreto, con el tema de la pregunta sobre las bases militares, consecuentemente sí se podría, por lo visto, sumar otras preguntas, pero el trámite de esas otras preguntas también habría que agotar Claro. o simplemente es iniciativa del presidente de poner No, más no, pues. preguntas. A ver, si el presidente dice, voy a agregar algunas más de enmienda, por ejemplo. Exacto. ¿Ya? O sea, no que vayan a reforma parcial, porque verá, si ve cuánto tiempo se demora una reforma parcial. O sea, solo hasta aquí, ¿no? El tema de las bases militares son 8 meses. Así es, así es. 8 meses para recién ver si vamos al referendo. Recién. No se toma esto, no se toma 15 días. Yo no sé quién le ha dicho. Y hay gente que habla nomás de esto y dice, pero solamente vea los tiempos que se toma esto. No es soplar y hacer botellas. Pero una enmienda, claro, la enmienda es de iniciativa propia del presidente de la República para ir al referendo y solo requiere el dictamen de la Corte. Entonces el presidente podría decir, bueno, hagamos estas otras preguntas de enmienda de una buena vez, que eso fue finalmente. Recuerde que lo que votamos el año pasado fueran 4 preguntas de enmienda, el tema del arbitraje internacional, del trabajo por horas, jueces constitucionales y extradición, una pregunta de reforma parcial, que era el tema de los militares, y otras preguntillas ahí, esas típicas que te meten ahí para que tontees un rato, que luego no sirven de nada, esas de consulta popular general. ¿Lo puede Do- hacer? Lo puede hacer. Totalmente, pero concretamente, esas posibles nuevas más preguntas, insisto, con todo respeto, doctor, para que el público también quede claro en esto, necesitan del trámite Sí, claro. nacional. No, no, no. Las de enmienda no. Las de enmienda simplemente usted presenta a la Corte y la Corte dice, esto sí puede ser preguntado por la vía de la enmienda. Por ejemplo, le De ahí insisto, viene la calificación de la Corte Constitucional, solo de entonces. la Corte, como pasó el año pasado. El año pasado nosotros respondimos 4 preguntas de enmienda. Extradición, Perdón. jueces constitucionales, arbitraje internacional y trabajo por horas eran solo de enmienda. El presidente de la República mandó eso a la Corte y la Corte le dijo, sí, puede hacer esas preguntas por la vía de la enmienda, vaya y usted convoque su referendo. Pero a ese se agregó la otra, que era una de reforma parcial aprobada por la Asamblea, que siguió todo este trámite larguísimo de 8 meses. ¿Ya? Para que lleguemos al referendo. Entonces, en este caso, podría ocurrir a la inversa, porque en este caso lo que ocurrió es que a las 4 preguntas de enmienda se le agregó una de reforma parcial, de una vez, para no hacer dos procesos separados. Ahora usted podría hacer la inversa. Tiene aprobada una reforma parcial, esperará a que le aprueben la otra reforma parcial del gasto electoral y del financiamiento de los partidos, y de ahí yo creo que podría adelantar eso el presidente de la República, si se tiene alguna idea de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, bueno, entonces voy a hacer unas preguntitas más ahora, unas 6 más, ¿ya? Para no contestar solo dos, que suena como gusto a poco, entonces voy a Exacto. ponerle 6 más. Inclusive nos Pero ahorraríamos necesita ahí dinero, ¿no? claro, necesita ahí el solo dictamen de la Corte. Siempre serán sus buenos milloncejos, porque vea, don Félix, ¿cuántos milloncejos fueron en el referendo del año pasado? 60, 70 millones. En este próximo referendo serán otros 60 o 70 millones. Vea, Exacto. para estar haciendo eso, ¿cuántos fueron los del señor Lazo? También fueron otros 60. Entonces usted empieza a sumar en cada de estas enmiendas y reformas parciales que hacemos cada 15 minutos, cada año, 2023, 2024, 2025, 2021. A veces las juntamos con las elecciones, a veces no. Igual tienes gasto en papeletas y toda esta cuestión. O sea, gratis no es. Incluso aunque lo hagas en medio de un proceso electoral,
un referendo es plata, porque tienes que mandar a imprimir. Por último, es el costo de las papeletas. Y el solo costo de las papeletas son de 6 a 9 millones de dólares. O sea, no es, Totalmente, no es totalmente. suavecito esto, ¿ah? No es suavecito. ¿Ya? El tema, Entonces, doctor Ollarte, el tema de la posible eliminación del Consejo de Participación, ¿cree usted que se puede vea, incorporar? no, Félix, esa cosa de desaparecerle al Consejo como que si fuera la patria o con que desaparecer el Consejo ya arregla todo, ¿de qué le sirve? Y se lo voy a decir sin ninguna paja. A mí lo Me del pregunto Consejo, porque ese es un tema que está candente. porque aquí se instalan temas nomás, es cosa de instalar un tema y decir, ay, hay que desaparecer el Consejo ya. Y luego y mañana, ¿cómo nombras las autoridades? Si ¿el problema es el Consejo o el problema es el concurso? El concurso, O sea, porque claro, porque pasar un concurso con 7 gallos en el Consejo de Participación a un concurso con 151 tipos en la Asamblea, o sea, dígame qué clase de solución es eso. ¿Soluciona algo? Desaparezca el Consejo de Participación. Me da igual, ya, deje, total. Ya. Y desaparezca órganos inútiles, ya dejémonos de. Pero eso, para hacer eso, mejor convoque una constituyente de una buena vez y arreglemos esto en serio, pues. Si tenemos 10.000 problemas que son en serio. El problema no es el consejo, el problema es los concursos. así es, Esos concursos demorados, caros. ¿Cuánto cuesta cada concursete? totalmente, 50 millones cada concursete para nombrar un contralor, para nombrar un defensor público, para nombrar un procurador, que al final usted no sabe ni cómo se llama el que es nombrado. Ya vamos a tener concurso de fiscal, vamos a tener conciencia nosotros, los ecuatorianos, que en ese concurso de fiscal, salvo que seamos ingenuos, porque eso somos, o somos ingenuos o somos irresponsables, una de dos los ecuatorianos, característico de nosotros improvisados, imprevisores, adivinando, hablando de lo que no se sabe. ¿Usted cree, don Félix, y con ciudadano, de que las mafias, el crimen organizado, el narcotráfico, en esos concursetes, no te va a tratar de meter sus alfiles? ¿No te van a tratar de meter ahí un fiscal a su medida? totalmente. No tienen los medios suficientes como para hacerlo. Sí, un concurso es cosa de llevar el cartonaje. Las facultades de derecho, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, son impresoras de títulos. Ya es eso. Entonces yo te traigo los 4 PhDs, los 5 maestrías, que ni siquiera has ido a clase. O si has ido, has calentado el puesto y ganaste el título por prescripción, como el título de abogado, que no se le niega a nadie, eso como un vaso de agua. Entonces, frente a ese sistema de concursos en el cual nadie se hace responsable del Así nombramiento. es, así es. Vean lo que pasa en México, donde hay elección popular, porque se le ocurrió al señor López Obrador y a su sucesora, que es igual de lenta, la señora Sheinbaum. Son desesperantes los dos, ¿no? No se les entiende, hablan ahí como que estuvieran hablando en la luna. Y resulta que te hacen un proceso electoral que mucha gente advirtió. Vea, no solamente que nadie participa en esto y vota muy poca gente, como acá con la elección del Consejo de Participación, o en Bolivia con la elección de magistrados, sino que te están metiendo candidatos en narcotráfico. Había una candidata que estaba en la cárcel, pues. Con una linda carpeta, por supuesto, pues una preciosa, y la señora en la cárcel candidata a un tribunal, Doctor elección de Ollarte, jueces. doctor Y Ollarte, usted no va a hacer esto aquí con los concursos. escuchándole en esta explicación que usted es muy objetivo, como siempre, doctor, como que tenemos conflicto para rato entonces, doctor Ollarte. Pero es que no sé, ¿por qué nos engañamos nosotros? El problema es, ¿por qué los ecuatorianos? Vea, no hay ningún sistema de nombramiento perfecto. Así es, Ya, pero si hasta nos ha llamado la atención lo que nombra el presidente Noboa, pues. Pero cuando, por ejemplo, el presidente Noboa nombra a la señora Jaramillo como su vocera, al menos la gente le puede decir, a los que no están de acuerdo, por supuesto, decirle, vea, señor, lo que está nombrando, vea que esto no es por lo que hemos votado, lo que sea, con justicia o con injusticia, porque yo supongo que la señora Jaramillo, como nosotros también, cuando opinamos de cosas públicas, si estamos sometidos a la crítica. Entonces, y cuando uno es nombrado funcionario, uno está sometido a la crítica y que le hagan críticas justas como injustas. Si uno no está dispuesto a someterse a la crítica justa y hasta injusta, mejor no se meta funcionario. Pero en este caso, usted puede decirle, usted, presidente Novoa, ha nombrado a esta funcionaria, pero le exacto. puede hacer responsable. Pero en un concursete, ¿a quién le hace responsable?
Nadie. Vea, se lo digo sin ningún ambaje a mis amigos correístas. Cuando el señor Correa nombró a la Corte Constitucional cervecera, al fiscal por los ocho costados, al contralor del 110%, ¿los nombró él? ¿Él propuso los nombres? Formalmente no. Es un concurso. Y con eso ya los dioses del Olimpo, es un concurso. Entonces, no, ni siquiera me hago responsable de lo que yo nombro. Incluso con gente, recuerde que la señora Pamela Martínez no era vicepresidente de la Corte, que había sido antes asesora del despacho presidencial del señor Correa. Y Bien ni con dice, eso se hacía responsable. bien dice Ni usted, con eso. bueno, bien dice usted y ahora le entiendo, doctor Uriarte, y con todo respeto, vamos entonces a una constituyente. Pero haga bien también, pues, porque tampoco es de convocar a constituyente para que te salga una payasada como la Asamblea Legislativa que tenemos ahora. Porque al señor presidente Novoa le puede encantar esta Asamblea Legislativa y las cosas que es el señor Olsen, que era antiguamente hincha de Lazo, ahora hincha de... Porque así es. Son hinchas del que les da el poder. Así son, ¿ya? Aquí la cosa ya del cambio de camiseta no tiene reparo, no tiene componte. Como no hay partidos políticos, entonces hay uno que es de Suma, que se pasa a la Revolución Ciudadana y que luego se termina en ADN. Eso es lo que tenemos. Pero bueno, yendo más allá de aquello, hay que hacer bien el estatuto, pues. Porque si usted se va a meter a convocar una asamblea, la asamblea constituyente es un peligro, como cualquier institución. Si usted la mal conforma, ya sabe, aquí nosotros tenemos cuando usted lee la Constitución ecuatoriana en blanco y negro, con ojos de extranjero, es decir, como que usted no conoce la realidad ecuatoriana y ve cómo se conforman los órganos y el poder que tiene, uno dice, oye, no está nada mal esto, está bastante bien. Es más, digno de copiar, ¿no? Sí, pero pon los pies en el suelo y ve lo que estás haciendo con estas normas. Lo mismo pasa con una asamblea constituyente. Si usted va a llamar una asamblea constituyente y va a pretender que esto se integra como se integra un congreso o asamblea, mejor no haga nada, señor. Claro, claro. Porque si me va a poner gente que ni sabe leer ni escribir, porque para ser asambleísta no se requiere saber leer y escribir, por eso acaso le estoy diciendo. Es decir, no es que uno dice que ahí pueden ir analfabetos solo con el afán, con el ánimos injuriandi, pues, ¿ya? Uno puede decir, efectivamente, una persona de 18 años que es ecuatoriana por nacimiento o naturalización y que es analfabeta puede ser candidato a la asamblea y puede ganar. Vean los debates a las leyes que hemos visto estos días, estas leyes que nos impulsan como que fueran, son placebos, ¿no? La ley de inteligencia, esta ley de espionaje, por favor, dígale a los israelíes si tiene una ley de espionaje para el Mossad, diciendo todo lo que hace el Mossad, imagínate, solo aquí vemos eso. ¿Ya? O una ley que antiguamente era contra la economía criminal y ahora le cambiaron el nombre y se llama de solidaridad nacional. Incluso Tampoco repite. me convence esto, doctor Ollarte. Pero vea los debates, la gente se nota que no leen los proyectos de ley, no los leen. Entonces, no lee el proyecto de ley y coge un papel y lo mal lee, o peor, de la computadora que no ve. Entonces empiezan a... Uno dice, pero, claro, esto se eliminó en los tiempos del correísmo, como metían a tanto incompetente junto, entonces se eliminaron dos cosas. Primero, el debate artículo por artículo de las leyes. Hasta para corregir las faltas de ortografía servía eso. Y dos, la prohibición de leer. No porque cuando alguien va a una asamblea tiene que ser un dechado de oratoria, no. Sí, Porque señor. cuando usted lee, ¿ya? Usted no sabe si lo que está expresando ese asambleísta son sus ideas o es algo que le han escrito y le están Sí, señor. obligando a Muy leer. de acuerdo, muy Por de eso acuerdo. estaba prohibido la lectura. Por Sí, eso, señor. y el debate era artículo. Ahora no, te salen unos tipos ahí que notoriamente no se han leído la ley y te empiezan a hablar de que hay que luchar contra las mafias y con esto vamos de las generalidades, nada concreto y al final terminan diciéndose los unos a los otros quién es el más ladrón aquí. Doctor Ollarte, alguien dirá, y como conclusión, es que el doctor Ollarte no le ve nada bueno a nada. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, uno advierte. A ver, yo soy abogado. Por Y favor. uno, el cliente, ¿qué le advierte? ¿Qué le pinta? Todo con color de rosa, uno le dice al cliente, verá, ese contrato que usted está firmando tiene esta dificultad, esta otra y esta otra. Esto le puede acarrear este problema suyo si usted se mete en eso, porque además, generalmente cuando los que te traen los contratos son tu familia, terminan firmando lo que uno le dice que no firme. Y después te traen el problema, ¿no? Después te vienen aquí a decir, chuta, pues, y después no te estoy diciendo, pues, ¿ya? Estoy diciendo que no hagas eso.
Eso uno simplemente advierte. Además, yo no es que no estoy solo criticando, le estoy diciendo, vea, haga así. De acuerdo. Que además se le ha dicho. Por De acuerdo, ejemplo, doctor. en esta famosa ley contra la economía criminal que ahora se llama Ley de Solidaridad Nacional, el tema, la tontería esa del indulto, que antiguamente era el indulto preventivo y ahora le clamaron por el indulto diferido. Uno no solamente le dijo, vea, cuidado, que eso es inconstitucional o algo así. Sí, vea, no necesita eso, ponga presunción de legítima defensa. Que cuando el policía o el militar haga uso del arma de servicio, ¿para qué quiere un indulto? Sin indulto es solamente la remisión de la pena, pero la condena queda, pues. Doctor Ollarte, a usted no Entonces, le ¿por qué llamaron. no hace presumir la legítima defensa para que sea la fiscalía la que si ¿Ya? estima de que De acuerdo. no hubo actual agresión ilegítima, proporcionalidad del medio empleado para repeler la agresión y falta de provocación suficiente, que sea la fiscalía la que tenga que probar que el soldado, que el marino, que el aviador, que el policía obró irregularmente, es decir, utilizó el arma de servicio sin agresión, utilizó el arma de servicio habiendo una agresión, pero una agresión verbal. Entonces, claro, desproporcionado. ¿Ya? O falta de provocación suficiente. Usted fue el que llegó ahí disparando. Entonces, claro, uno dice, no hay provocación suficiente, pues, para la respuesta. Entonces, pero Doctor cuando Ollarte, a ti te toca probar ¿ya? que no hubo legítima defensa, es distinto a que, por más de que uno presuma inocencia, uno tenga que decir, bueno, me toca probar a mí la legítima defensa. Claro. ¿Ya? Al Que es doctor el gran Ollarte, problema de los policías y militares. Por al eso doctor es que no hacen Ollarte, uso del arma de servicio. al doctor Ollarte no le consultaron estas cosas, no le llamaron por lo No, menos que, para a ver, don preguntarle. Félix, pero es que, a ver, quiere que lo diga así, no se lo voy a decir con nombre, pero es cuando, y no es novedad esto. Yo no dice, ¿para qué pregunta? Si al final, mejor no pregunte. Deje ahí nomás, si va a hacer la que se le canta, hágalo usted, solito. No me venga a hacer perder el tiempo. Porque eso ocurre, o en el pasado ha ocurrido este tipo de cosas. No dice, ¿para qué preguntar al señor si al final va a hacer lo que se le ocurre? ¿Ya? Bueno, no me estoy refiriendo al señor Novoa por si acaso, sino a otro. ¿Ya? Doctor Ugarte, muchísimas gracias. Muy amable, como siempre, muy gentil con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Muy gentil. Un placer, don Félix. Gracias al doctor Rafael Ollarte. Saquen ustedes sus conclusiones en un momento con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Al menos 500 millones de dólares planea recoger el gobierno con un paquete de medidas que incluyen la eliminación del diésel subsidiado para las grandes empresas atuneras y que reportaría unos 70 millones. En simultáneo, un aumento de las tarifas eléctricas a las mega consumidoras, vale decir también el sector empresarial, dejaría unos 256 millones al fisco y unos 200 millones una tasa de fiscalización minera que se aplicará a ese mismo sector. Todo eso mientras se gestiona que las entidades internacionales de control, entidades particulares y de prestigio, vengan a auditar la situación de las tres principales empresas públicas del país, vale decir, Petroecuador, CENEL y SEDEC. Cabe anotar que hace 3 años las auditoras del hoy, PwC y la EIY, declinaron su participación ante la incompatibilidad de balances entre Petroecuador y Petroamazonas. Son los antecedentes con los cuales estamos saludando al señor economista Mauricio Pozo, exministro de Economía. Lo estamos ubicando en Galápagos, donde está cumpliendo actividades personales y por lo cual, gracias por darse este tiempo, su voz es importante, en un momento que empieza quizás a tomar forma el primer paquete de medidas, en este caso tributarias del gobierno, con miras a reencauzar la economía. ¿Es el camino correcto finalmente para la reactivación económica del país? Señor economista, un gusto tenerle por acá. El país lo escucha. Un gusto compartir con ustedes, Félix. Efectivamente, el anuncio realizado por la ministra de Economía es un anuncio que busca financiar
adicional por toda la necesidad que se tiene, el déficit fiscal al que están buscando arribar y obviamente también para de alguna manera ayudar a la atención de los atrasos. La verdad es que las cifras son, a mi criterio, un poco complicadas. Se anunció que el déficit para este año podía ser de alrededor de 3.000 millones. Yo creo que tal como van las cosas, ese déficit va a ser cercano a los 5.000 millones. Y la cifra de atrasos con lo que ha ocurrido, bueno, que solo esos 4 meses, los 1.300 millones, más los 4.000 años previos, hacen ver que el monto puede superar los 5.000 millones. Dicho esto, probablemente no haya la necesidad de ajustar esa cifra que anotó, no porque las decisiones que se adopten sean inadecuadas. Yo creo que va en la dirección correcta, pero son totalmente, a mi criterio, insuficientes. Creo que van a tener que buscar otras fuentes adicionales que les permita avanzar a mejor ritmo para el saneamiento fiscal, acceder a un nuevo programa, vigente con los multilaterales, pero para esto se requiere financiar las nuevas metas del horizonte de aquí en adelante, y por esta razón creo que, por ejemplo, pensar en un tema del subsidio al diésel, pero general, no solo focalizado en este caso para el sector de atuneros, por ejemplo, sino una cosa general, y ayudar de manera focalizada a algún sector que requiere el apoyo del Estado. Porque ese subsidio lo representa el Estado cerca de 2.000 millones al año. Entonces, creería yo que tiene que pensar un poco en esa dirección y en todas las reformas que ayudarían a cubrir el hueco fiscal que se anticipa. Medidas como las que usted está planteando, ¿en qué tiempo serían o podría ser durante el nuevo gobierno, señor economista? Yo creo que esto tiene que hacerlo en el menor tanto, porque son de varias, inclusive políticas, después los resultados llegan. La dirección, que es fundamental, que sepamos todo, y la profundidad, es decir, graduar las medidas en la proporción adecuada. Eso tiene que hacerse ya. Ahora en el momento, el presidente dice 40%, tiene mayoría en la Asamblea, tiene entonces me parece que no hay ningún que mientras más rápido lo haga y las decisiones más difíciles políticamente, inclusive, mejor de ahí, que ese es mi opinión. Usted plantea como un ejemplo de fondo, digamos, este tema del subsidio al diésel, el subsidio global al diésel, ¿y eso sería suficiente o qué otras medidas, señor economista? No, no es suficiente. ¿Qué quiere decir eso? La reforma de la seguridad social que está parada, este es un problema de la y del fisco. Y ética no sirve como nada. Tiene que producir una reforma en ese sentido que aborda el tema nuevamente, ejemplo del tema de la jubilación, el costo de despido y contratación, entre muchos fondos adicionales, etcétera, para que pueda abrirse un espacio para la inversión privada, sea de aquí o de afuera. Que una de las razones que no tenemos un monto importante de inversión es justamente este que estamos conversando, una norma laboral que no favorece la contratación, más bien la complica. Hoy tiene usted 3 reformas, pero nunca otras.
y habrá que graduar cuáles se pueden hacer de primera instancia y cuáles se continúan después. El tamaño del Estado, el rol de las empresas públicas, que ahí el Estado no debería estar presente. Es decir, ahí creo que el tema privado también es fundamental. El tema de la nómina, es 10.000 millones de dólares, cerca del 10% del PIB que representa eso que no tampoco se ha tomado ninguna decisión. Es decir, todas de esas son que le van a permitir al país el proceso de consolidar la estabilidad, pero al mismo tiempo empezar una ruta de recuperación. Pero el presidente, y con todo respeto, estará pensando en que esto será poco a poco, porque medidas como las que usted señala también son de un alto costo político y de por medio también hasta hay la posibilidad de un referéndum donde se pondría en riesgo la popularidad del gobernante. Muy complejo todo esto, economista. Es, dice, no son decisiones fáciles, pero aún así tienen costos políticos. Ahí tendrán que ver cuál es la mejor de tomar las decisiones. Lo que sí le puedo decir, sin tener que equivocarme, es que eso tiene que hacerse. ¿Cómo lo hagan? ¿Cuál es el mismo tiempo? Se está haciendo, cree usted, y por su experiencia también, señor economista, que sea un buen mensaje para el Fondo Monetario que finalmente es el que nos ayuda con las boyas de los préstamos para casos como los que estamos? Pero luego de tanto, necesidades de esta, ¿cuáles son las otras cosas que van a hacer? Eso les van a decir. El riesgo es que obviamente sigue siendo el riesgo y emitir bonos, que algo escuché de ese tema también. En esas condiciones no va a ser fácil, menos que sean bonos tipo canje de deuda, que es lo que ya se hizo para el objetivo de preservar la Amazonía, preservar el tema del agua. Las condiciones actuales tener Y la seguridad y la guerra contra el crimen organizado como que es también un barril sin fondo. Estamos en complicaciones bastante serias, economista. yo le diría yo ya además de estrategia que en los montos eso no creo que sea un tema solo de plata, creo que hemos estado dice, que le llegamos, que a dónde llegamos, en práctica el problema sigue complicándose y ahí tenemos que tomar decisiones que tienen que ver con asuntos de inteligencia militar, inteligencia policial, temas de tecnología internacional, los temas que creamos con nuestra actividad. Es decir, y además, no es la razón para que no haya la inversión extranjera que queremos. Es difícil animar a que inversionistas de afuera vengan al Ecuador con una inseguridad. Frente a esta situación y a manera de conclusión, economista, ¿por dónde tomar la primera ruta? ¿Contra la inseguridad o la reactivación? ¿Por dónde recomendaría usted, señor economista, finalmente? Yo, en de las decisiones, me parece que no podemos distraer la una y dejar de lado. Y la seguridad,
consolidar el asunto de la estabilidad económica y enrutarlo al país en un camino de recuperación. A eso hay que continuar con el financiamiento, mantener el acuerdo, definir nuevas metas y empezar a aplicar las reformas. Yo no soy amigo de los programas de incompletos. Hay que armar un programa integral, sobre todo para que se vea que se está moviendo el gobierno y que está tomando las decisiones que se necesitan. Este momento, creo yo, es el momento. Y vamos, y, y todo el gobierno se va a despreciar este, Señor economista, por eso justamente nos empeñamos en establecer contacto con usted, por la objetividad y por la sencillez de cosas tan complejas con que siempre usted se expresa frente al público. Hasta la próxima, economista, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Félix. Siempre estoy a la orden. Gracias al señor economista Mauricio Pozo, lo ubicamos justamente en las Islas Galápagos, está cumpliendo actividades, insisto, personales, pero su voz, como ustedes lo acaban de escuchar en este análisis de cosas tan difíciles, tan complejas, porque esto de recuperar al país, de reconstruir en varios órdenes al país no es fácil. No es tampoco de la noche a la mañana, como dicen ciertos sectores políticos, porque ¿y dónde está? Ya no nos dijeron que en la segunda semana ya no iba a haber muertos y que en la segunda semana o en la tercera o en la siguiente vendría la inversión. No, es que lo que pasa es que dejaron destruyendo prácticamente a este pobre país y reconstruirlo no es fácil, pero también allí está el talento por el que votó la gente y confía, sigue confiando en el presidente de la República que se ha mandado este paquete para recaudar por lo menos 500 millones de dólares, 5 acciones, prácticamente 5 medidas. Y el resto, la gran interrogante. Volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Un incremento de los sismos y de los gases tóxicos impide al momento el turismo de montaña al cráter del Guagua Pichincha, donde desde octubre del año pasado se registran novedades según la Secretaría Nacional de Riesgos. El Guagua Pichincha está a 12 kilómetros al oeste de Quito. Su altura es de 4.784 metros y la última erupción fue hace 26 años, en 1999, cuando una enorme nube de polvo y ceniza cubrió la ciudad en forma de hongo. Aquellos fueron días y momentos dramáticos por la caída del material volcánico y por el temor a más erupciones y por una generalizada desorientación de la gente, pero que, digamos, gracias a Dios, no pasó a mayores o a peores. Con este antecedente, gracias a la presencia del ingeniero Hugo Yepes, reconocido sismólogo de este país, una autoridad en esta materia, es director del Instituto Geofísico de la Politécnica, en fin, una autoridad, insisto, en esta materia. Señor ingeniero, un gusto tenerle por acá. Si nos puede precisar qué es lo que exactamente está pasando en el volcán Guagua Pichincha, le empiezo agradeciendo a nombre de nuestros oyentes y televidentes. Adelante, señor ingeniero, bienvenido. Um, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, el Huaua Pichincha es un volcán activo, ¿no? Y efectivamente su último proceso eruptivo lo tuvo hasta culminar en el año 1999, 2000, básicamente, con unos últimos coletazos al 2001. De ahí en adelante, el volcán ha estado con unos niveles de actividad
propios de cada volcán tiene su propio nivel de actividad, en donde hay pequeñas fluctuaciones respecto a los parámetros que se le monitorean, pero que no ha dado indicios de cambios muy importantes que podrían hacer pensar que haya un nuevo proceso eruptivo en camino con una aceleración de parámetros y con una maduración de los procesos. Vale la pena recordar a la ciudadanía porque efectivamente, como usted ya lo describe, Félix, la ciudad de Quito ya tiene la experiencia de las erupciones del Pichincha y del Reventador en el año 2002, que estos son procesos que no son súbitos, sino que van evolucionando, van cambiando, van madurando la erupción posible. Y claro, cada etapa de maduración muestra unos niveles de actividad que gracias a la instrumentación que se tiene que lleva adelante el Instituto Geofísico, que empezó en mi gestión básicamente, en la gestión del doctor Minar Hall en realidad. um, Estos parámetros son los que permiten ver si hay una maduración o no, si hay una aceleración en los procesos, y eso es uno de los temas fundamentales a los que todos quienes llevan a cargo la vigilancia están atentos y que en este caso ventajosamente no están sucediendo. Hay cambios pequeños, fundamentalmente hay cambios relacionados con el número de sismos desde hace aproximadamente 2 años, desde inicios del 2023. Hay también un pequeño cambio en la deformación. Hay claramente un poco más de uno de los gases que está relacionado a los gases que se producen en la cámara magmática, que es el SO2, el dióxido de azufre. Y entonces estos son eh, pequeños cambios que están ahí presentes y que de nuevo no muestran una aceleración, un cambio drástico en las condiciones previas del Guagua Pichincha desde hace más de una década. De las explicaciones que los mismos técnicos, ustedes los científicos, nos han dado a la prensa en episodios como estos, señor ingeniero, ustedes inclusive nos han hablado de justamente estas etapas de maduración y nos han hablado de 25, de 50 años, simplemente para quedar más claro con el tema. Habiendo pasado estos 25, 26 años de la última erupción del Guagua Pichincha, ¿no será que estamos entrando en una nueva etapa de erupción? Para quedar claro, señor ingeniero. A ver, no hay una ciclicidad, ¿no?, que permita decir, bueno, empieza y después de 25 años hace esto, en 50 hace esto y en 100 erupciona, sino que todo depende de la inyección profunda de magma. El magma está producido a unos 80, 100 kilómetros de profundidad y al ser caliente tiene menos densidad que las rocas circundantes y va abriéndose de manera muy dificultosa camino desde estas rocas hasta instancias o estados superiores que pueden ser de 20, 10 kilómetros bajo el nivel del cráter, y luego hay ascensos finales, digamos, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado a las condiciones mismas del magma. El motor que mueve esto es mucho de los gases. Y entonces no se puede establecer que sí, como ha pasado tanto tiempo o que en la historia ha hecho tanto, ya le toca después de los siguientes Exacto. 20 años, ¿no? Lo que sí es bueno el recordar de nuevo a la ciudadanía es el hecho de que los cambios son evidentes y se pueden seguir, ¿no? Y al tener un buen monitoreo y al tener científicos, técnicos que saben lo que hacen, estos cambios pueden ser interpretados de manera adecuada para ver los diferentes estados en los que pueda estar este u otros volcanes con una buena vigilancia. Y de nuevo, en el caso del Guagua Pichincha,
no hay ningún parámetro que muestre, primero, un gran cambio de un gran volumen que pueda haberse intruido desde profundidad, y tampoco lo que les decía hace un rato, no hay una aceleración de los parámetros, no hay un cambio específico de cómo están sucediendo o qué es lo que se está registrando, ¿no? Un poco para hacerlo más gráfico para los oyentes y televidentes de sucesos. eh, Uno, como el cuerpo humano tiene sus características específicas, ¿no? Mi temperatura corporal es 36,8, entonces siempre me estoy midiendo y voy 36,8, 7, 9, 8, 7, 9, pero ese es mi promedio. Y el momento en que tengo 38,2, me preocupo mucho, pero también veo que no solo es del 38,2, pero para eso tengo que tomarme la temperatura, sino que además tengo hinchazón en los ganglios. Entonces ese hinchazón significa algo y a su vez tengo un malestar en tal sitio que significa algo y tengo a su vez unos exámenes químicos de sangre que significan algo. Más o menos parecido es lo que está De sucediendo en acuerdo. el Pichincha. Entonces, eh, no, y además, obviamente significan algo cuando yo me hago mis exámenes y veo que suben los leucocitos a 10.000 y después a 20.000 y después están en 120.000 y me preocupo mucho y sospecho un cáncer. Pero si es que están en 10.000, bajan a 9 y suben a 8 y hay alguna pequeño cambio, anomalía que se ha de investigarlo, no habrá que perderle de vista esta pequeña anomalía, pero sí no es una característica suficiente como para preocuparme. Lo mismo pasa en este momento con el paciente y lo mismo pasa en la lógica general de la vigilancia volcánica mediante técnicas geofísicas y geoquímicas. En términos asequibles y a manera de conclusión, señor ingeniero, asimismo, siguiendo esta comparación, una vez que ustedes tienen estos registros, las interpretaciones consecuentemente, y usted con su gran experiencia y con su gran conocimiento de este tipo de fenómenos, ¿cuál es su diagnóstico? ¿A qué cree usted que se deben estos sismos y estos gases que se presentan en el cráter del Guagua Pichincha? Muy cortito y finalmente, ingeniero, tenga la bondad. Más la deformación que hay. No sé, es un pequeño cambio que no está relacionado a una inyección magmática profunda y voluminosa y que podría llevarnos a estados eruptivos en el corto o mediano plazo. Hay a veces alimentación pequeña, hay una subida más fácil de ciertos gases, o hay cierto movimiento magmático en las cámaras, en los conductos, y de eso se debe estar tratando, pero no es de nuevo, un estado en el cual tengamos que preocuparnos sobre algo en el futuro inmediato o inmediato. Excelente su mensaje, excelente su análisis tranquilizador, señor ingeniero, por lo cual a nombre de nuestros oyentes, de nuestro público, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad, ingeniero, muy amable. Muchas gracias, igualmente. Gracias al ingeniero Hugo Yepes, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la principal institución que hace monitoreo, que hace un seguimiento a los volcanes en el país y que inclusive pues sus técnicos van más allá y yo diría hacen estudios internacionales e inclusive a nivel mundial. Las palabras del ingeniero Hugo Yepes, insisto, son tranquilizadoras porque solamente me permite invitar a una reflexión. Esto que ahora se ha publicado con grandes titulares, por allí se lee inclusive, y en esto no aportan para nada las famosas redes, solamente crean alarma, eh, inminente erupción. ¡Qué barbaridad! ¡Qué irresponsabilidad! Miren ustedes cómo son los términos científicos, técnicos, dichos por el ingeniero Hugo Yepes, y quién mejor que él para descartar, como él mismo dice, una inminente acción eruptiva de magnitud. Son comportamientos que todos los volcanes del mundo tienen en su momento y es lo que está registrando el Guagua Pichincha. Gracias a Dios, una buena noticia. Volvemos con más. De 8 a 9,
con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y lo cierto es que varios incidentes en la Asamblea Nacional, inclusive una apelación a la presidencia de Nils Olsen, el titular de la legislatura, y que llama la atención a muchas personas que aparentemente no han visto esta jugada política propia de la política, confirman que la polarización está latente. Subsiste pese a los mensajes de bienvenida a los nuevos vientos que tanto necesita y reclama este país. Pugna especialmente entre la llamada Revolución Ciudadana y el oficialismo encabezado por el presidente Noboa. El oficialismo que al poner en práctica o al volver a poner en marcha su acuerdo con sectores tales como Pachacuti, independientes y social cristianos, pone los pelos de punta al correísmo. Y no solo los pelos, que sería lo de menos, las actitudes en base a los discursos cuya crudeza y cuya dirección prácticamente ahondan las diferencias. La ruptura se exhibe a varios niveles y preocupa. Preocupa porque sobre este panorama de conflicto, de ruptura, entran las llamadas redes sociales con elementos, con materiales, con videos, que finalmente se difunden entre este famoso aparatito mágico, entre comillas, que es el celular, que son las laptops, y uno puede observar todo lo que los actores políticos dicen. Y dicen conforme, obviamente, a sus intereses, y dicen conforme al reaccionar a lo que el otro le está manifestando. Un ejemplo de eso, y que me llamó mucho la atención, es la reaparición del expresidente Guillermo Lasso. Frontal, severo contra el correísmo, uno de los elementos que confirma esta infeliz polarización que agobia al país. La mayoría de ecuatorianos tiene perfectamente claro que todos los miembros de la Revolución Ciudadana son una manga de corruptos, de inmorales, de ladrones y uno que otro torpe por ahí que se ha perdido en el camino de la historia y se convierten en adulones de un corrupto y ladrón que no puede vivir en el Ecuador. ¿Con qué cara ven a sus estudiantes en la universidad? ¿Cómo van a calificar un examen de un estudiante si ellos se han quedado, no de años, se quedaron de la vida? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara esos jueces pretenden seguir dando clases de derecho constitucional en las universidades del Ecuador y del exterior? ¿Con qué cara? Yo le digo a los alumnos de ellos, ustedes tienen todo el derecho de coger esa sentencia suscrita mayoritariamente por los 6 de los 9 jueces y pueden decirle a su profesora, a su profesor, oiga, explíquenos en clase. Saque consecuentemente sus conclusiones. Nosotros desde acá, gracias por atendernos, gracias por acompañarnos. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.